Amén. Gracias al Señor por esta semana. Me ayudó de todas maneras mi hija pequeña, Elizabeth, ya se fue por ahí. Pero qué gozo poder estar nuevamente. Segunda reunión de este año 2025, gracias al Señor. Pues hasta aquí nos ha dejado el Señor estar. Estamos esperándolo a Él de todas maneras, ¿verdad? Debemos aprender a vivir esperándolo. Las situaciones que se dan a nuestro alrededor, estos fenómenos, a veces naturales, a veces no tan naturales, nos están rodeando y es bien interesante verlo porque tal vez algunos de estos eventos, tal vez, se daban antes, pero no había la cobertura que existe ahora, que antes dependíamos de un noticiero y sucedía algo en Europa y en América Latina lo recibíamos al día siguiente, tal vez, ¿verdad? Y así las noticias en los periódicos y todas las cosas, y había muchas cosas que no tenían cobertura, que no nos llegábamos a enterar nunca, aún en nuestros países. Sin embargo, ahora es diferente, ¿verdad? Casi todos tenemos un celular y muchos, porque ahora también sucede que antes el Internet era algo a donde que no teníamos todos acceso. Yo recuerdo que estaba en la universidad y había algunas cosas que había que mandar por Internet y tenía que ir a un lugar donde había muchas computadoras y ahí había el servicio de Internet. Entonces pagaba uno y ahí. Pero ahora, mire, aquí está recibiendo una llamada de un hermano y por Internet, ¿ah? Hoy en la tarde un poquito al mediodía estaba conversando y teniendo comunión con un hermano muy querido mío que está en Francia. Y estábamos platicando así nomás, pero por este asunto del Internet. Entonces, pero no debemos dejar de tener los ojos abiertos a lo que sucede a nuestro alrededor. Una de las señales más prominentes a las cuales debemos poner atención es lo que suceda en Jerusalén, el lado viejo, en el momento que se empiece a construir el tercer templo. Ahí sí, ¿verdad? Esa es una de las señales muy prominentes. Se ha sabido que ya tiene la menorá, el candelero ese para el lugar santísimo, ya lo tiene listo. Las vacas coloradas ya están listas, ¿verdad? Solo se está esperando el momento que se pueda entrar ahí, construyen eso y en 3 años esto se acabó, pero de todas maneras, puede ser que pase ahorita, puede ser que pase en unos 5 años, puede ser que pase en más tiempo. Sin embargo, el asunto de esperar al Señor no es una fecha, sino es, eh, sino es una manera de vivir, puedo decirlo de esta forma, tal vez, ¿verdad? Yo vivo esperando al Señor. Mi forma de vivir es que yo espero al Señor. No recuerdo el nombre, pero una de las hermanas a las cuales escuchaba mucho el hermano Watchman Nee, explicaba que ella vivía esperando al Señor y pues si me equivoco con la fuente o la persona que daba el ejemplo, pues perdónenme, pero decía, yo vivo esperando al Señor a la vuelta de la esquina. Entonces, esta hermana se mantenía orando porque tenía ese, pues, no sé si decirle preocupación, pero ese asunto en mente, porque nosotros a veces vivimos muy sueltos, como que el Señor no fuera a venir nunca, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Casándose, dándose en casamiento, implica que lo que le importaba en ese tiempo era el placer personal, ¿verdad? Y hoy día vivimos esos días de Noé. Lo que más importa para la mayoría de personas es su satisfacción personal, ¿verdad? Sus logros, y no está mal tener logros, pero eso es todo lo que existe. Pero debemos recordar que somos del Señor, que junto con nosotros, y más importante que nosotros, existe Dios. Y algo que se está moviendo en todo el universo, que es la voluntad de Dios, su plan, su administración, y que en algún momento eso va a llegar a su completación.
Se van a completar los días, se van a completar los años, y quizás, ¿verdad? Cuando nadie lo espere, vendrá el Señor. Entonces, este asunto de esperar al Señor es como una actitud, ¿verdad? Es como un darnos cuenta, ¿verdad? Que esto, al final, estar esperando al Señor a mí me va a ayudar, ¿verdad? A usted le va a ayudar. Esperar al Señor, eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros, esperar al Señor. Esperar al Señor me va a hacer a mí que esté pendiente, que esté confesando mis pecados a cada momento, que aparte de eso esté invocando a cada momento. Entonces, esto de esperar al Señor a mí me ayuda, ¿verdad? Voy a estar procurando darle espacio al Señor, ¿verdad? Darle espacio al Señor para que Él haga lo que tiene que hacer en mí, ¿verdad? Negándome a mí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede a nuestro alrededor no debemos eh, perderle importancia, darnos cuenta qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Y esto es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Si nosotros consideramos los acontecimientos eh, históricos, especialmente los acontecimientos bélicos, ¿verdad? Todo lo relacionado con acontecimientos bélicos, Primera, Segunda Guerra Mundial. Estos guerras o estos acontecimientos ayudaron al propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo puede ser posible esto, verdad? ¿Verdad? ¿Cómo el pueblo de Israel fue movilizado de tal forma y movido hacia la tierra que ancestralmente le pertenecía? Y ahora es un país, pero tenía que suceder todo eso alrededor para que esas profecías se cumplieran, para que Israel como país se estableciera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenía que pasar, ¿verdad? Y podemos tomar ejemplos bíblicos también, ¿verdad? Tenía que pasar que el pueblo de Israel fuera cautivo en Egipto, ¿verdad? Tenía que pasar eso, ¿verdad? Tenía que el Señor morir en la cruz, etcétera, etcétera. Así que consideremos con mucha atención lo que sucede a nuestro alrededor, pero especialmente concentrémonos en la venida del Señor. Él viene pronto, ¿verdad? Eso prometió. Él viene pronto. Puede ser mañana, puede ser dentro de poco, ¿verdad? Puede ser en unos años, ¿verdad? Entonces, pero vivimos o vivamos esperando al Señor. Esta actitud, esta perspectiva de vida, ¿verdad? Es de gran ayuda. Yo espero al Señor a cada momento. Amén. Por tanto, estoy siempre siendo santificado. Estoy siempre siendo pues llenado del Señor y me mantengo abierto y abierta. Eso es esperar al Señor, ¿verdad? Procurar esto, procurar lo otro en cuanto a al avance del Señor o al mover del Señor en mi persona, en mi familia, en mi ciudad. Muy bien. Bueno, tenemos en el tema de esta noche, amar a los hermanos. Esto es un tema, pues, por demás interesante. Tenemos como lectura principal dos citas bíblicas, Juan, capítulo 5 y versículo 24, y primera de Juan 3:14. La primera cita dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Primero de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Muy bien, el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan tienen una cierta característica, ¿verdad? Que nos presenta estos rasgos o estos aspectos muy, muy elevados y muy espirituales con, con relación eh, a la venida del Hijo de Dios en la tierra cuando fue encarnado,
¿verdad? Asuntos muy, muy, muy valiosos y muy, muy específicos, ¿verdad? Muy elevados. Eh, por ejemplo, lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Cómo es que las personas pueden recibir la vida eterna? Y esto es un asunto muy profundo, que no se toca tan a fondo como o tan claramente como se toca en el libro de Juan y en las epístolas de Juan, ¿verdad? ¿Cómo puede o cómo pueden las personas recibir esta vida eterna? ¿Verdad? No, ¿cómo, qué nos dice? Pues los que creen, ¿verdad? Nos dicen, los que creen, estos llegan a tener vida eterna, ¿verdad? También nos habla, en este caso, cuando menciona la palabra creer, pues podemos hablar del tema de la fe, de cierto, de un aspecto, como les digo, muy profundo. Y tomando como base este versículo, lo que nos dice es que cuando una persona cree, esta persona recibe la vida eterna. Eso dice Juan. Si quiere, solo consideremos de nuevo estos dos versículos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Al final dice, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y primera de Juan 3:14. Ahora, con lo que mencioné, pongamos atención a lo que dice este segundo versículo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, que es el sujeto o el título de este mensaje. Y dice, el que no ama permanece en muerte. Muy bien. Entonces, con esto en mente, que Juan toca estos asuntos muy elevados con respecto a cómo nosotros podemos tener vida eterna, y esto es a través de creer. Pero también hay una prueba externa, ¿verdad? Bastante externa, porque que está en aquellos que han recibido esta vida eterna. Primera Juan 3:14, nosotros sabemos, o sea, llegamos a saber, nosotros nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Entonces, esto tiene que tener ahorita un poquito más de forma, ¿verdad? Primero, el que cree recibe vida eterna y pasa de muerte a vida. Ahora, el otro versículo. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta o nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida, que usted ha pasado de muerte a vida, que yo he pasado de muerte a vida, en que amo a los hermanos, en que usted ama a los hermanos. Y dice al final, el que no ama permanece en muerte. Muy bien, entonces en este versículo Juan está haciendo eh, énfasis, ¿verdad? Porque se nota el énfasis, la energía que está colocando en este versículo en un aspecto, en cierto aspecto de manera de ser del creyente, de una conducta que se debe mostrar, pues por un lado, delante de Dios y por supuesto ante todos los hermanos. Esta forma de ser, esta conducta, esta práctica, habla acerca del amor, ¿verdad? El que ha pasado de muerte a vida, ama. Y para pasar de muerte a vida, ¿qué hay que hacer? Pues creer en el Señor, en el que cree en el que me envió, ¿verdad? El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida. Pero ¿en qué se muestra esto que hemos recibido? En que amamos a los hermanos. El mensaje anterior, si no estoy mal, bueno, no estoy seguro, pero alguno de estos mensajes anteriores hablamos acerca de la unidad. Y cuando pensamos en temas como la unidad, pensamos en que hay que ponerse de acuerdo y decimos que bueno, porque para ponernos de acuerdo yo voy a soltar todo lo que tengo aquí guardado, ¿verdad? Y se lo voy a decir porque
es mejor aclarar la situación y demás cosas, ¿verdad? Tenemos ese concepto natural. Entonces, para amar, también viene ese concepto natural, el tema de amar a los hermanos. Entonces, eh, eh, puede que nosotros tengamos esa idea. Y entonces tenga usted el pensamiento, especialmente con aquellos que le caen mal, ¿verdad? Con aquellas que no hay algo ahí que no encaja, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que querer a él. Oh, me está hablando de que yo tengo que querer a ese hermano. Oh, qué difícil, ¿verdad? No, no, le aseguro que no hablamos nada de esto. Y al igual que en estos últimos 2 o 3 mensajes, yo les puedo decir que el Señor obra de una manera distinta a la que nosotros obramos. Él piensa de una manera distinta a la que nosotros pensamos. Y hago esta comparación. Considere por un momento a Dios, el creador de todas las cosas, el que tiene poder para solamente decir que algo aparezca de la nada. Ese es Dios. Y usted y yo no podemos hacer eso. Así que no nos podemos comparar a Dios, lo que Él puede hacer, o la manera en que Él piensa. Si yo fuera Dios, yo hubiera consumido a estos, ¿verdad? Pero usted no es Dios, yo no soy Dios, ¿verdad? Él piensa de manera distinta. ¿Cómo piensa Dios? ¿Verdad? Vosotros habéis oído, ojo por ojo y diente por diente, lo cual significa que lo que nosotros hemos oído y a lo que nosotros estamos acostumbrados es a que si me hacen algo, yo me voy a desquitar, yo me voy a vengar y lo más fuerte que yo pueda. Eso es lo que nosotros hemos oído. Esa es la manera en la que muchos de nosotros y todos básicamente vivimos, ¿verdad? Entonces, eh, pero Dios actúa de otra manera, pero yo os digo, si alguien te da en la mejilla derecha, tú da a la izquierda. Eso no es humano en lo absoluto. Esa es la manera de Dios. Y nosotros lo podemos comprobar en toda la escritura, en toda la Biblia. Dios es paciente, ¿verdad? Con el pueblo de Israel es paciente, con nosotros es paciente. Ninguno de nosotros tendríamos la paciencia de Dios y no o sea, no está aquí, ¿verdad? No está aquí. Ya cuando el Señor entra, la trae Él consigo mismo. Pero nosotros no tenemos eso como lo tiene Dios, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia. Pero pues Él tiene un plan maravilloso en el cual Él entra en el hombre y trae todos sus atributos. Pero entonces, este asunto de amar a los hermanos también es diferente a lo que usted pueda pensar, ¿verdad? Diferente completamente a lo que usted y yo podemos pensar. Porque amar a la gente es difícil, ¿verdad? Amar a ciertos vecinos, ¿verdad? Ahorita para estas fechas de fin de año hay una fiesta a todo volumen aquí, hay una fiesta a todo volumen allá, hay una fiesta. Y usted si quiere acostar a las 9 de la noche y se acuesta, boom, boom, así se acuesta uno, ¿verdad? Entonces, basado en ese tipo de situaciones, no es tan fácil entonces amar a los vecinos. Oh, ¿verdad? Entonces esta lección y este mensaje va a ser cuesta arriba, todo va a ser tan difícil, pero vamos a ver cómo es que, cómo es que Dios considera esto, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios considera esto? Primero debemos recordar, el que cree tiene vida eterna. Amén. El que cree tiene vida eterna. Aleluya. ¿Qué recibimos al creer? La vida eterna. Pero el tema de la vida eterna, el tema de la vida eterna, el tema de la vida eterna no solo es que recibimos una vida que no va a morir, ¿verdad? Que dura mucho, que dura toda la eternidad, eh, sino que es la vida que tiene esta característica que es de Dios, que es la vida de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la vida eterna, ¿qué estamos recibiendo? La vida de Dios. ¿Verdad? No solo piense en ese atributo de esta vida, que es la vida increada, que es la vida que no va a morir, ¿verdad? Y esa vida recibimos. Porque la vida humana se acaba, ¿verdad? Hemos sido testigos de cómo la vida humana se acaba.
pero recibimos la vida eterna, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto? ¿A qué vida alude esta vida eterna? A la vida de Dios. Por lo tanto, viene todo lo que Dios es, tanto divino como humano, lo divino, ¿verdad? En la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero el Hijo se encarnó, vivió, pasó por la muerte, resucitó, ascendió y dejó otro consolador que es el Espíritu Santo. Pero en el momento que el Hijo se encarnó, empezó a añadir a la deidad el elemento humano. Y a medida que seguía viviendo, seguía añadiendo, wow, seguía añadiendo experiencias a la deidad. Todo eso no existía en la deidad antes, ¿verdad? Aprender a caminar, aprender a leer, ¿verdad? Ser corregido. Dios no tenía esa experiencia, pero la iba sumando. Pasó por la muerte, sumó eso a su experiencia, porque Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Y luego pues ascendió, sumando todo esto y siendo glorificado. Luego el espíritu que desciende y se puede soplar en los seres humanos, trae a todo esto, tanto la divinidad como esa humanidad, no su humanidad, ni mi humanidad, ni algo de la humanidad como seres creados, sino la humanidad que experimentó, la humanidad perfecta que experimentó el segundo de la Trinidad. Entonces, cuando creemos en el Señor, cuando lo recibimos, cuando aceptamos al Señor como espíritu vivificante, entra en nuestro espíritu humano, regenerándolo y empezando un viaje para transformar nuestra alma, para que es conformar nuestra alma, ¿verdad? Entonces, en eso que se nos añadió a nosotros, viene esa manera diferente de comportarse, esa manera diferente. Y por ejemplo, ¿por qué dice usted diferente, verdad? Porque por ejemplo, la manera de dar de Dios es diferente a la manera que nosotros tenemos, ¿verdad? Y empezamos a hablar aquí del diezmo, el diezmo, y algunos se oponen y tanta cosa, ¿verdad? Quieren eh, quitarle validez al Antiguo Testamento. Toda la Biblia es válida. ¿Eh? No podemos quitarle validez a esto específicamente. No, no, toda la Biblia es válida. Pero, por ejemplo, para muchos puede que sea difícil o fácil apartar el 10% de sus ingresos y darlo. ¿Verdad? Ahí está el alfolí, la cajita, lo que sea que tengamos, ¿verdad? Pero la manera de Dios, ¿cuál es? Mire la viuda que dio esa ofrenda frente a toda la gente, ¿cuánto dio? Dio dos cositas, ¿verdad? Pero ¿cuánto eran esas dos monedas? ¿Qué era? ¿Alguien puede decirnos ahí? ¿Qué era? Era todo lo que ella tenía. Está dando más que los demás. Por eso da más que los demás. Y esa es la medida esa es la medida de Dios. Esa es la manera diferente de Dios. ¿Qué es lo que hay que dar? Todo. Miren el libro de los Hechos pues vamos a ver cómo es que esa manera diferente se llega a manifestar en cada uno de nosotros, porque es lo interesante de esto. ¿Ah? Pero veamos que es diferente en la manera de dar, ¿verdad? Aquella mujer que alimentó al profeta Elías, también no tenía, apenas tenía para ella, pero ella dijo, voy a dar de comer al profeta. Y en esa disposición que es de parte de Dios, vino la multiplicación. En el libro de los Hechos. Estamos hablando de dar. ¿Eh? En el libro de los Hechos se vivió, por decirlo así, un avivamiento, algo fuerte que se movía en la tierra. ¿Verdad? Entonces, había la necesidad de sostener a todos estos que iban por todos lados, ¿verdad? ¿Verdad? Y que iban a otras ciudades y esto y lo otro. Entonces, los hermanos, un montón de hermanos tuvieron el sentir de vender sus propiedades. Vendían sus propiedades y le iban a dar todo el dinero al pie de los apóstoles. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso hay el relato de Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo, pero lo que nos interesa ahora
Es simplemente esa manera distinta en la que Dios se mueve en las personas. ¿Cómo daban? Daban todo. ¿Ah? Daban todo. Así que la manera de Dios es diferente. Mire, otro ejemplo, pues. Está esta multitud que ha seguido a Jesús todo el día, lo ha escuchado y está como que él está en un lugarcito aparte. Y vienen los discípulos, ¿verdad? Muy inteligentes, muy acomedidos, ¿verdad? Muy preocupados por el pueblo. Y Señor Jesús, despídelos, mira, aquí está el montón de gente y no se vaya, es hora de comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué le responde el Señor? Ustedes denles de comer. Ya puede imaginarse esa situación. Va de verse las caras y entonces, ¿qué hacemos? Ah? Y va de ver si tenían dinero y demás cosas, pero ¿cuál fue la manera en que el Señor alimentó a estas gentes, en este caso, por la ofrenda de este nene? ¿Ah? Entonces Dios se mueve de una manera distinta, distinta. ¿Cuál es la manera del ser humano? El ser humano se mueve por sus emociones, eso es lo que nos domina a nosotros, ¿verdad? La emoción. En estos 2 o 3 días, mi suegro está en el hospital, tuvo una operación bien fuerte. Por lo tanto, mi esposa no ha estado en estos días aquí en la casa, así que mis hijas y yo extrañamos a esa señora. Y no tarda en venir, así que en un ratito me les quito de aquí, ¿ah? Porque, pero es no lo que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero esto es lo que me mueve o quisiera iba a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué me mueve ahí mi emoción? Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Cómo somos nosotros a veces, vemos pros y contras, analizamos, ¿verdad? En los negocios, ganancias y pérdidas, eso somos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se mueve el Señor? Se mueve de una manera distinta. Nosotros de afuera hacia adentro, ¿verdad? ¿Cómo queremos aprender los buenos modales? Se come con esta cuchara. Estábamos el otro día y nos invitaron a comer y nos dieron una comida y unos trastecitos chiquitos que yo no conocía. Y no me dieron una cuchara. Y digo, ¿me puede dar una cuchara? ¿Y cuál quiere? Yo no sabía ni cuál cuchara pedir, habían como 6. Entonces, yo no tengo esos modales refinados, ¿verdad? Pero los podría aprender de afuera hacia adentro. Aunque de adentro hacia afuera es una manera distinta en la que Dios hace las cosas. Dios usa, por ejemplo, en cuanto a su palabra. Hay más de una referencia en cuanto a la Biblia, entrar en la Biblia, leer la Biblia, pero ¿cómo lo compara con comer? Más de por lo menos 2 o 3 veces, ¿verdad? Comí su palabra. Fue amargo, fue dulce, pero el hecho es que la palabra de Dios que se come, porque eso ingresa y luego que ingresa como cualquier comida, ¿verdad? Llega a metabolizarse. Y esto es bien impresionante porque la Biblia dice, y así lo es, ¿verdad? Dios es espíritu. ¿Y cómo es posible que a medida que usted se alimenta de Dios, que es espíritu, cuando lee, no está agarrando literalmente algo físico para comer, sino la palabra es espíritu y es vida, y usted lo está comiendo, lo está leyendo, y mire lo que ocurre. Ocurren cambios, a cambios en la manera de ser, en la manera de ser, porque esto que es espiritual trasciende a lo que es físico, ¿verdad? Estamos hablando de amar a los hermanos, imagínense, no hemos llegado todavía a este punto. Pero Dios hace las cosas de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros recibimos al Señor y estamos como que rodeando bastante el tema de cuando fuimos salvos. Cuando fuimos salvos, experimentamos el amor de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? Podríamos dar algunos testimonios, por ejemplo, pero tal vez no hay tiempo. Pero cuando recibimos al Señor, experimentamos cierta paz que nunca habíamos experimentado. El que no se sentía amado llegó a sentirse amado especialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que nos dio el Señor? Nos dio su espíritu, ¿verdad? Entró en nuestro espíritu, pero ese espíritu de Dios trae de todo,
¿verdad? Y trae amor, ¿verdad? Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Eso es Mateo o Juan 4:24. Dios es amor y los que, bueno, Dios es amor, es con eso quedémonos, pero no se refiere nada más al sentimiento de amar, al hecho de amar, sino a de lo que Dios está hecho. El amor se refiere también a su naturaleza. En este caso, mire cómo lo escribe, Dios es amor, ¿verdad? No dice Dios ama mucho, no, no. Dios es el mismo amor. Entonces, cuando se habla de amar a los hermanos, debemos nosotros darnos cuenta que a los hermanos y las hermanas no se les debe amar con nuestro propio amor. ¿Cómo es nuestro propio amor? ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es mi amor? Nuestro amor es interesado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo amo a quien me ama, ¿verdad? Si no me aman, yo me paro y me voy, ¿verdad? Si me tratan mal, yo me paro y me voy. Pero como era el Señor Jesús, donde no lo querían, ahí se iba a meter. Es diferente al amor suyo y mío. Entonces, para amarnos entre nosotros, necesitamos el amor de Dios. Pero es que yo ya fui salvo, sí, pero no se refiere nada más a ese amor, digámosle, inicial, sino se refiere a la naturaleza de Dios. Entonces, por ejemplo, ahí está mi hermano Juan Carlos, aquí me sale a la par mía, ¿verdad? Entonces, para mí es difícil estar con el hermano, es un ejemplo, ¿verdad? Para mí es difícil estar cerca del hermano, porque yo sé que él, o me contaron que habló mal de mí, es bien difícil estar cerca de mi hermano. Yo sé que es mi hermano, pero me cuesta. ¿Qué es lo que está funcionando ahí que hace que a mí me sea difícil estar con el hermano Juan Carlos? ¿Verdad? Mi propio amor. Porque mi amor es así, ¿verdad? Mi amor es así. O no, cuando los que estamos casados se enojan con la esposa, ¿qué hacen? Ah, me mira y por otro lado voy a ver, ¿verdad? Y no, que no sé qué, y no, me voy para otro lado, ¿verdad? Ese es el amor humano, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Dios? Y usted lo sabe. Yo creo que lo saben algunos. ¿Cómo es el amor de Dios? A ver, alguien dice, es eterno y aquí y allá, pero mire, todo lo soporta, todo lo no, todo. O sea que ese amor aguanta todo, ¿verdad? Aguantó hasta la muerte, ¿verdad? Por personas que ni siquiera, digámoslo así, convivieron con él. Ese es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo le hago para amar a mi hermano Juan Carlos? Debo ser lleno. Otra vez. Yo ya fui lleno cuando fui salvo, sí, pero su alma es muy grande. Y su alma y su mente es la que está argumentando y recordando. Él me dijo, él me hizo, él me vio. O al contrario, ¿verdad? Esta mente es así, ¿verdad? No me hizo, no me dijo, no me vio. Y va de argumentar la mayor cantidad de razones para que no nos amemos. Y mire, si lo vital aquí es amarse unos a otros, porque a ver si nos da tiempo, pero amarnos es un mandamiento, pero no nos va a mandar el Señor a amarnos con nuestro amor. Ah, no, 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 no. Nuestro amor a veces como es. Nuestro amor quiere que nos pida, quiere que me pida el que me ofendió. Y a veces ni sabe que me ofendió, pero quiero que me pida perdón. Si no, no regreso. Ese es su amor, ¿ah? Ese es mi amor. Para amar a los hermanos se necesita el amor de Dios. Entonces nosotros necesitamos experimentar el amor de Dios. ¿Eso qué quiere decir otra vez? Que necesitamos de la naturaleza de Dios que ya tenemos, de la vida de Dios que ya tenemos, que siga fluyendo, que siga llenándonos. Pero hermano, ¿hasta qué nivel tengo que tener yo de Dios? Mire, pues, si usted y yo tuviéramos una medida, pero eso es, solo es un ejemplo para que podamos aprender. Si usted y yo tenemos una medida del 1 al 10, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto necesito de Cristo para amar a mis hermanos? 11 o 12, le digo, 14, ¿verdad?
¿Y por qué tanto, hermano? ¿Por qué? Ay, porque nuestra humanidad es mala, ¿verdad? Estamos a veces degradados, a veces tenemos pecado y tanta cosa que cuesta que esto fluya. Pero ¿por qué, hermano? Acuérdese que para edificar el cuerpo de Cristo se necesita de Cristo, escucha esta palabra, un excedente. ¿Ha oído esa palabra alguna vez? Excedente. No estoy diciendo incorrectamente la palabra excelente, no, excedente. ¿Eso qué cómo podemos explicar esa palabra excedente? Es aquello que excede, que se pasa de la medida, ¿verdad? El Cristo que nosotros deberíamos traer a cada reunión, ese es el excedente. Casi siempre que comparto, traigo himnos a la memoria, ¿verdad? ¿Se acuerda? Llenos de Cristo en la reunión, el excedente es para Dios, ¿verdad? Al ofrecerle tal porción, Cristo exhibido es. O sea que Cristo se exhibe hasta que nos pasamos a 11, 12, 14, ahí, pero a veces estamos con 7, que ni leemos nada, ni oramos nada. Nos cuesta amar, ¿verdad? Porque estamos intentando amar con nuestro amor. Y hermanos y hermanas, esta lección es tan útil, ¿verdad? Para amarnos, ¿verdad? Que también nos sirve en la casa, ¿verdad? Para amarnos, el amor eterno es el amor de Dios para amarnos entre los esposos y entre el matrimonio. Necesitamos ese amor. No nuestro amor, el amor de Dios, ¿verdad? Pero vemos la manera diferente de amar, así como la manera diferente de ver. ¿Cómo está la iglesia? Yo recuerdo esto. A veces es como una prueba. Ponga atención, hermanos, varones especialmente. Cuando usted le pregunte cómo está la iglesia, qué bueno que me preguntó, tráigase una silla, ahorita le digo. Y empieza usted como que fuera las 7 cartas de Apocalipsis, ¿ah? Que vimos hace poco. Y empezamos a decir, mire, aquí abandonamos el primer amor. Mire, aquí. No, 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 usted no tiene que decir nada de eso. ¿Cómo está la iglesia? Gloriosa. Porque así la ve el Señor. ¿Por qué? Porque Él ve diferente. Él ve diferente, ¿verdad? Él da diferente. ¿Cómo da Dios? Abundante. ¿Cómo damos nosotros? Como que fuera un cumpleaños, ¿verdad? Y en los pastelitos, mientras más delgadas las rodajitas, por favor, ¿verdad? Así damos nosotros. Pero Dios como da abundantemente. Dios es diferente a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces estamos como viendo esto. Él da diferente, Él habla diferente, ¿verdad? Pero Él también que ama diferente a como nosotros amamos. Así que, pero no se esfuerce usted. Mi hermano Juan Carlos, aquí lo tengo haciendo el ejemplo, ¿verdad? Si tengo esa dificultad con mi hermano, igual lo voy a ir a abrazar y le voy a decir, hermano, amén. ¿Y qué pasó con lo que le dijo? Eso a mí no me importa, porque yo estoy amando, el que está amando es el Señor, no yo, ¿verdad? Otro himno, ¿ah? Cristo, no yo. Eso significa que todo sea Él, no yo, ¿verdad? Y usted, a veces, mire, que yo he estado ya 2 o 3 semanas que no me... ¿Y cómo estoy? Sano. Pero está enfermo, pero estoy sano, hermano. ¿Verdad? Amén. ¿Cómo estamos de dinero? Ricos. Amén. Aquí no. Y la escasez, no, aquí no existe eso. Dios se va a manifestar. Dios es todo. Pero estamos aprendiendo hoy el asunto de amar, al menos en una parte, ¿verdad? Entonces, en una parte, ¿cómo hay que amarnos? Con el amor del Señor. Pero eso significa con la naturaleza del Señor. No es como, digamos, sí, como Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amado Dios. No, no, no se equivoque otra vez. No es el hecho de amar. Es con qué naturaleza va a amar. Con qué vida va a amar. Con la vida humana. Eso significa también desde dónde va a amar usted. Desde su carne o desde su mente o aún desde su corazón. No, 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 no. Amemos desde la fuente correcta, desde nuestro espíritu, ¿verdad? Pregúntele a Dios, tenga comunión con Dios y se va a dar cuenta.
¿verdad? De que las ofensas, los pecados y todas esas cosas, mire, ya se las llevó el Señor. Eso ya no existe, ¿verdad? Y especialmente con el tema de las ofensas. Como les digo, muchas veces el que ha ofendido, la que ha ofendido, ni se dio cuenta y nosotros va a sufrir. Entonces, Dios ama diferente. Y entonces nos da a nosotros su vida y su naturaleza para con eso amar, para con eso amar. Amén. Creo que estamos bien por hoy. Hay otra parte donde vamos a hablar de otros aspectos que debemos prestar mucha atención, pero siento que está bien por hoy, que esto nos puede ayudar para ver un poquito acerca de amar a los hermanos. Amén.